Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pueblo de San Cristóbal de las Casas. Jueves 5 de junio del año 2020. En esta ocasión me encuentro en la colonia 31 de marzo, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Concretamente en el domicilio particular de Elizabeth Patricia Pérez, psicoterapeuta y cofundadora de la organización Amor Sin Fronteras. Hoy, este jueves, la tarde de este jueves, platicaremos de diversos temas que tienen que ver con los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Eli, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos, y a todo el auditorio que hoy nos ven y nos escuchan. No, pues gracias a ti por el interés en acercarte a este tema de la inclusión y pues bienvenido en las instalaciones de Amor Sin Fronteras. Hoy estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestra página de Facebook de Carlos Herrera, con el apoyo técnico de nuestro productor Carlos Sota y Roberto Chanquín Ortega. Y este jueves, pues comentaremos y daremos información de un tema por demás relevante, de un tema muy importante que tiene que ver con los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Y he hecho la invitación a esta entrevista con Elizabeth Patricia Pérez para que sea ella de viva voz quien nos informe de todas las iniciativas, proyectos que han venido elaborando y presentando y desde luego de la situación que enfrentan en el día al día una persona en situación de discapacidad en la ciudad de San Cristóbal concretamente. Así que, Eli, para quienes no te conozcan, nos puedes informar, nos puedes explicar quién es Elizabeth Patricia Pérez, por favor. Pues bueno, híjoles, creo que me defino como una persona que se reinventa, se redefine en el día a día. Soy una joven con limitación visual desde muy pequeña. Gradualmente he ido perdiendo la visión. En todo este caminar de irme situando como una persona en una condición de discapacidad, pues bueno, he vivido de cerca todo lo que tiene que ver con la segregación, discriminación y también la exclusión que se puede vivir en diversos espacios, ¿no? Pero más allá de esto, pues bueno, soy psicoterapeuta, sexoterapeuta y pues bueno, promuevo diversas iniciativas que tienen que ver a favor de las personas en condición de discapacidad, porque obviamente yo la vivo, también miembros de mi familia la vivieron en su momento y porque también en este caminar de que yo misma la he vivido, también he podido ver cómo desde una condición de discapacidad puede generar una serie de problemáticas. ¿A qué me refiero? Vámonos desde la cuestión, si hablamos de niños y niñas en una condición de discapacidad, la segregación educativa, el bullying, la violencia, abuso sexual que pueden vivir estos niños. Si nos vamos en la adolescencia, agrégale todo esto, más experiencias propiamente de la adolescencia y bueno, ya cuando uno ya se quiere desenvolver como adulto joven, pues bueno, es las exclusiones educativas en universidades, las exclusiones laborales y desde mi visión también como sexoterapeuta, también toda la cuestión de la vivencia de la sexualidad. Las personas en situación de discapacidad, bueno, déjame decirte que también que se puede ver desde la transversalidad, ¿no? Entonces, pues bueno, yo he vivido todo eso desde, pues bueno, cuestiones en años recientes, sobre todo. En años recientes, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Llevo 16 años en el activismo, llevo 8 años colaborando con mi amiga y colega Kiki Suárez, que formamos el grupo Visión, este grupo que apoyamos a través de la escucha, a través de actividades recreativas, a través de ir proponiendo actividades para apoyar a niños en condición de discapacidad para sus terapias en equinoterapia. Hemos ido facilitando sillas de rueda y todo lo que nuestro alcance nos permite, ¿no? Esto es Grupo Visión. Posteriormente, en el 2016,
bueno, fundo Amor Sin Fronteras, asociación civil, y llevamos 4 años trabajando en pro a la sensibilización y el respeto hacia los derechos humanos de las personas en condición de discapacidad. Y específicamente en San Cristóbal, pues bueno, hemos visibilizado el tema de la importancia de, por ejemplo, el derecho a la información y a la accesibilidad con los menús en el sistema Braille que vamos promoviendo con los diferentes restaurantes y establecimientos. Venimos promoviendo también justamente en este espacio en el cual estamos, pues apoyamos a los niños y personas con limitación visual para una rehabilitación integral. Cabe aclarar que en este espacio en donde estamos no creo que no mide más de 4x4. Evidentemente por el espacio, entonces nuestras actividades lo tenemos que hacer afuera. Lo que hacemos afuera, lo que es el entrenamiento del deporte adaptado, el goalball, los recorridos para la enseñanza de la orientación y movilidad, haciendo uso del bastón blanco. Y aquí propiamente es donde apoyamos a los niños para la enseñanza y el reforzamiento de la lectoescritura en el sistema Braille. Es aquí donde nosotros elaboramos los menús junto con los compañeros de las ciencias sociales que en ocasiones ellos vienen a prestar su servicio. Yo los capacito para que se vayan adentrando al tema de la discapacidad visual y posteriormente, pues bueno, son de quienes me apoyo. Y pues, ¿qué te puedo decir? Actualmente en San Cristóbal llevábamos 20 establecimientos con mínimamente que contaran con un menú en braille. Nuestra incidencia ha ido más allá de San Cristóbal, ¿no? O sea, porque pues cuando hablamos de inclusión nos debemos referir a los diversos espacios. Hemos ido a capacitar en municipios como Chenaló, que hay casos ahí, porque pues te digo, ¿no? La discapacidad también hay que verlo desde la transversalidad, o más bien el tema de la transversalidad también tiene que trastocar el tema de la discapacidad. Precisamente ha sido o fue en el primer momento de tu vida que tú en la ciudad de San Cristóbal enfrentas esta situación, lo que genera toda esta formación, todo este compromiso y toda esta lucha en ti. Yo recuerdo muy bien cómo desde las primeras entrevistas que pues nos diste como reportero en esta ciudad, de esa manera pues fue generando en ti un compromiso social. Sí, sobre todo, mira, justamente recuerdo cuando tú me entrevistaste, ¿no? A principios del 2012, no es cierto, a principios del 2012, que hicimos una caminata de sensibilización que la llamamos Conciencia por Otros Sentidos. ¿En qué consistió esto? En vendarse los ojos, en simular una discapacidad, y caminamos de la Cristóbal Colón hasta llegar al Parque Central. Y cuando tú te acercaste y me preguntaste cuál era el objetivo, era para visibilizar y sensibilizarnos, porque en ese momento se unieron personas sin ninguna discapacidad que probaron cómo es caminar en estas calles nada accesibles, cómo es tener una discapacidad. Y posterior a esa actividad es cuando municipio comienza a pintar las rampas con el señalamiento de discapacidad, las rampas azules con el señalamiento de una persona con discapacidad en blanco. Antes no lo había. Y posterior a esa caminata de sensibilización es cuando ya como que se empieza a sonar más o menos digo porque no hemos llegado al objetivo general. El tema de la discapacidad. Posteriormente empiezo a escribir como para revista Neduana, dando entrevistas con una compañera feminista, Patricia Chandomí, y justamente también posteriormente contigo, ¿no? En el semanario Mirada Sur, que fue a través también desde estas colaboraciones como fuimos visibilizando el tema. A la par que también íbamos justamente promoviendo nuestros cursos de orientación y movilidad, nuestras clases de braille. Yo siempre, ¿no? O sea, siempre con la intención de que el municipio también se hiciera responsable de este tema. Incluso a colaborar, no por una cuestión de chamba o de un recurso económico, sino más bien de aportar tu experiencia, tus conocimientos, a impartir talleres en el propio DIF municipal en su momento. Sí, bueno, justo es lo que estaba yo comentando, ¿no? Siempre el tema de la discapacidad lo tenemos que ver también desde una cuestión de responsabilidad, en este caso de la responsabilidad del gobierno municipal. Yo venía tocando las puertas para ofrecerles ese proyecto, no me habían aceptado hasta que
en el 2016, Sí, sí. bueno, con el Partido Verde, Sí. le empiezan a como mentalizar un espacio para la enseñanza de la lectoescritura braille. Es cuando ven mi currículum y me dicen, pues qué mejor que tú te hagas ese espacio, y yo, ok. No obstante, la experiencia en estos espacios también limitan. Para mí fue muy limitador. ¿En qué sentido? En que pues teníamos que expandir, ¿no? Nuestro alcance en el sentido de dar una rehabilitación integral, porque no solo es la lectoescritura braille u orientación y movilidad, también tienen que haber el uso de la máquina adaptada, el uso de la computadora adaptada, como tú, bueno, pues ya en su momento pues les puedo mostrar Sí. cómo es el espacio. Pero hay que trabajar desde una cuestión integral. En el 2018, cuando entra ya sabemos quién, finalmente pues este proyecto ya no fue aceptado, ya no fue avalado, y es cuando opto por retirarme. Aparte que también me retiraron, pero pues bueno, creo que opté más bien por retirarme primero antes de que me retiraran, porque también se ve el interés, no se vio el interés. Exacto. Aunque actualmente está el espacio de lectoescritura braille, cabe mencionar que solo es lectoescritura braille, no se da orientación y movilidad, no se da matemáticas adaptadas, no se da inglés, no se da goalball, no se da el uso de la máquina adaptada, no se dan muchas cosas y Quedan de alguna manera marginados este grupo, estos ciudadanos que viven esta situación de discapacidad, quedan marginados de estos servicios o menospreciados. ¿Cómo lo interpretarías? yo lo diría, bueno, aparte de la marginación institucional, Sí, eh, bueno, seguiremos viendo a la discapacidad desde el asistencialismo. ajá, Piensan que cuando vas al DIF y con que te den una regleta, ajá, sí, eso es trabajar para la discapacidad, y cuando realmente no es así. Trabajar para la discapacidad implica sumar todos los sectores: familiar, social, empresarial, laboral, educativo. Y entonces creo que psicológico, ¿no? psicológico, todo pues, o sea, Sí. todo lo que tenga que ver para el bienestar integral. Entonces, esto no se ha visto así. Y no solo pasa en San Cristóbal, sino en diferentes municipios de Chiapas. Eli, ¿cómo se ve o cómo se vive ya al interior de la familia, al interior de la sociedad, al interior de un hogar, el que un niño, niña, un joven, un adulto exprese o manifieste una situación de discapacidad? ¿Cómo lo has visto tú? ¿De qué manera se trata o cuál sería tu Bueno, orientación? lo que yo he visto, y porque también yo lo viví, es la cuestión del impacto psicológico en los papás. O sea, si de ¿No por siempre se acepta o cuál se serían va las características? asimilando, o sea, sí cuesta, porque finalmente cuando los papás esperan un bebé siempre tienen expectativas. Llega un niño que no cumple esa expectativa, entonces el shock inicial es un... Uy, se ¿Qué cayó pasó? no, se cayó un cuadro, híjole. Sí, pero bueno, es el aire. Seguimos, seguimos, seguimos. Ah, ok. Seguimos, Eli. Ah, ok. Sí, Este, bueno, es un shock ajá, emocional, y posteriormente, pues bueno, la cuestión es toda la segregación que viven en las escuelas, todo ese impacto de algún modo, sí. de algún modo, pues bueno, impacta a los papás. Y posteriormente, pues bueno, ya luego es trabajar con ellos, o sea, lo que yo he visto es trabajar con ellos en la parte emocional y de aceptación. De toma de conciencia, de tener paciencia, de reconocer cuáles son las condiciones o las características que tiene esta persona. ¿Cómo sería? Eh, Es decir, que los padres de familia se van haciendo conscientes de esta situación y Sí, aceptando. sí, finalmente, pues bueno, yo como digo, nadie crece sabiendo ser papás. La misma experiencia te va llevando a vivirla, ¿no? A cómo ir tratando tu niño. Pero lo que yo he visto, que el apoyo familiar es indispensable para que el niño o la niña o la persona en cuestión pueda desarrollarse. Porque pues he visto muchos también, me ha tocado llevar, o sea, me ha tocado toparme con papás que es como, pues que la tarea lo haga el niño y no me involucro. O viceversa, ¿no? Que si mi niño necesita una cuestión de
de rehabilitación, no los llevo a rehabilitación y mejor lo dejo en casa, porque como tiene una discapacidad, no se cree más, no se le apuesta más. Y aquí hay que destacar todo el trabajo, obviamente además del tuyo, de que has formado, has generado esa conciencia de grupos sociales, de grupos de la misma sociedad, de la misma Kiki Suárez, de los mismos terapeutas, psicólogos que te han venido apoyando, que sin una cuestión lucrativa, pues han aportado sus conocimientos, su tiempo, para que esta sea una situación mejor cada vez, pienso, a pesar de que ahorita, por ejemplo, no hay ese respaldo de una autoridad a nivel estatal ni municipal. Sí, pues yo siempre le apuesto porque muchas veces se dice, hay que capacitar a educadores, empresarios, a la familia, y yo digo, no, primero hay que sensibilizar, dar cuenta de sentir cómo también es vivir una discapacidad. Y entonces creo que a la medida de que he ido interactuando con diversas personas, ellos también van conociendo, ¿no? Me van conociendo, a la par que me van conociendo el trabajo y van viendo también la importancia de tocar el tema, ¿no? O sea, de un tiempo para acá he insistido mucho de que también todas las cuestiones de programas, proyectos, propuestas, también se puede ver desde una perspectiva en discapacidad, porque finalmente yo siempre digo, vamos a vivir, se tenga o no una discapacidad actualmente, en algún momento de tu vida la vas a tener que Eli, vivir. ¿por qué llamarles personas en situación de discapacidad? ¿Nos puedes explicar este concepto que Sí, tú has ok. venido difundiendo y generando? Ok, bueno, antes a las personas se les llamaba discapacitadas, capacidades diferentes, O especiales. especiales y demás. Y yo siempre digo, no, especial es la pizza. Capacidades diferentes lo que tiene un vaso y una mesa, ¿no? Entonces, y eso de minusválidos son conceptos peyorativos, pues. La Convención Internacional te empieza a marcar como personas con discapacidad, pero vemos que el concepto también de discapacidad hay que irla modificando. La Convención Internacional fue decretada en el 2006. A estas alturas, en el 2020, llevamos 14 años con ese término. ¿Y cuál es la diferencia entre situación y condición? A ver, las personas quienes vivimos una deficiencia, sea visual, sensorial, auditiva, motriz, tenemos una deficiencia, que haya algo que pasa en nuestro organismo que no nos permite tener la misma funcionalidad que cualquier otro. Bueno, esa es una cuestión orgánica, la deficiencia, pero la discapacidad empieza a surgir cuando a partir de tu deficiencia tú no puedes tener una vida entre comillas cotidiana como las otras. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo como una joven con limitación visual, si yo quiero cruzar una calle y en esa calle para poderla cruzar no tiene rampas, entonces a partir de mi deficiencia hay una cuestión social que no se adapta a mis necesidades, ¿no? Ajá. Entonces, vemos que la situación de la discapacidad es una construcción social. Entonces, cuando yo digo situación de discapacidad es porque quiero pensar que en algún momento la discapacidad puede dejar de ser discapacidad y bueno, seguimos con nuestras deficiencias, pero la discapacidad, si a la medida que haya toda esta infraestructura, toda esta sensibilización, toda esta inclusión social como realmente se quiere llegar, creo que estaríamos librando o estaríamos pasando la situación la situación. Y entonces yo veo la situación como algo transitorio, ¿no? Sí, porque ya si se habla de condición es algo más permanente, creo yo, se entiende así. Sí, bueno, más bien cuando te dicen persona con discapacidad te sigues caracterizando ya no por vas la a salir discapacidad. de ahí, creo. Esa sí, es ese es, exacto. Ese es el problema. Ese es el detalle, que es como que te quedas con una discapacidad y de ahí no te mueves. Y de ahí no te mueves. Ajá, y la situación es esa, que se puede salir desde nuestros propios recursos. Yo siempre insisto de tener, si contamos con los recursos personales, sociales y todo lo que tú quieras, podemos salir. Muy bien. Pues yo agradezco a toda la gente que en este momento nos sigue, que está conectada, que nos hace el favor con vernos, con hacer algún comentario e incluso con su crítica para
pues para tener esa comunicación directa, para tener un diálogo franco, abierto con ustedes, que en San Cristóbal de las Casas, pues sí hay gente que en este momento está al pendiente de esta transmisión y me informan porque recientemente vi a unos amigos que también lo ven este programa de diálogos y resistencias en otros lugares como en el municipio de Chamula, de Sinacantán, de Chalchihuitán, de Tenejapa. Muchas gracias por este apoyo que nos brindan, porque se trata de, a través de las redes sociales y a través de este programa, pues presentar contenidos que generen no solo un debate, sino una toma de conciencia y mucho más allá para que la gente participe. Y se trata de eso, pues de que a través de la tecnología de la internet, que en este momento espero que pueda la gente conectarse con nosotros, porque estaba un poco fallando la señal de internet, que eso pues depende del servicio que nos brinda ya sea Telcel o Telmex, pero que nosotros estamos con mucho gusto haciendo este esfuerzo, este programa, desde el domicilio particular de Elizabeth, la maestra Elizabeth Patricia Pérez, una amiga a quien yo reconozco mucho esta lucha por el tema de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Y con Elizabeth me he acercado en este momento porque hay una iniciativa, Elizabeth, hay una propuesta, hay una... sí, es una iniciativa que se está generando desde la organización Amor Sin Fronteras, AC, que ella dirige, y que esta iniciativa tiene que ver con los derechos políticos de las personas en situación de discapacidad, que sean reconocidos incluso ya dentro de las leyes, dentro del estado de Chiapas, pero como personas con derechos políticos. A ver, explícanos, Sí, Eli, mira, por favor. a mí me ha tocado capacitar al Instituto Electoral aquí en San Cristóbal y hace un año que estuve en Querétaro. Y la percepción es, y lo que se ha venido viendo es de que las personas que viven alguna condición de discapacidad solo son sujetos votantes y no votados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que en las elecciones nosotros representamos un buen porcentaje, es más, bueno, las personas con discapacidad representan el 10% de la población. Entonces, si esos 10% llegar a votar, o sea, finalmente los partidos les conviene que las personas con discapacidad incide. Pero aquí el punto es que nuestra Constitución, en el artículo primero, artículo 8, nos menciona que toda persona puede ejercer sus derechos políticos y electorales desde la ley, pero en la práctica no es así, porque hemos visto, bueno, yo con estas capacitaciones me di cuenta que solo se maneja en procesos electorales para ser votantes o ser funcionarios de casilla, pero no para cumplir un cargo político, o sea, para ser candidato para un cargo político. Bueno, después yo tuve la experiencia 2015 de participar, pero pues en ese momento solo fue, bueno, participé, ¿no? 2018 yo me negué porque finalmente yo necesitaba impulsar lo que es Amor Sin Fronteras, pero aquí lo que vemos actualmente, y nuestras estadísticas no nos dejan mentir, en Chiapas, de 40 diputados, ninguno vive una discapacidad. En la Ciudad de México, en el Congreso Nacional, solo una persona con discapacidad hay. Entonces vemos... En el ayuntamiento no hay ninguna persona. No hay ninguna, al menos aquí en San Cristóbal no. Al menos aquí en San Cristóbal no. En otros municipios sí los hay, aquí en San Cristóbal no. Entonces decimos, y por eso la propuesta se llama Nada de nosotras sin nosotras. ¿Qué quiere decir? Que ya no se pueden seguir generando políticas públicas sin que nos consideren. En San Luis Potosí, los diputados, por estar queriendo hacer una reforma a favor de las personas con discapacidad, se declaró institucional, antiinstitucional, porque pues nunca consideraron, o sea, nunca nos preguntan cuáles son nuestras necesidades. Como tú me dijiste muy claramente desde el 2015 que nos conocemos y cuando participamos en un proceso electoral,
es que si una persona no siente, si una persona no ha padecido esto que nosotros sentimos, entonces difícilmente va a generar esas políticas, va a generar estas acciones, va a enfrentar una autoridad esta situación que tú dices ahora. Sí, porque Incluso lo va a entender, ¿no? Ni siquiera eso. mira, cuando hablamos de accesibilidad es abrir todas las facilidades a las personas, cualquiera que sea su condición. En el Congreso local, difícilmente hay una que otra rampa, pero si tú te adentras, no hay señalamientos en braille ni en el SM. Es más, ahorita, por ejemplo, lo del COVID que estamos viviendo, se le ha exigido al municipio y a nivel estado que la información sea a través del lenguaje accesible para las personas con limitación auditiva y visual, que tiene que ser en braille y en el SM. No las hay, pero ¿por qué no las hay? Porque finalmente tampoco hay una autoridad que exija. Entonces, lo que nosotros estamos pretendiendo es de que en los siguientes procesos electorales, las instituciones, los partidos políticos y las dependencias se vean obligados a tener mínimo una persona en situación de discapacidad Un para porcentaje. Me refiero a esto porque no sé si sea similar y si no me aclaras ahorita, que tenga que ver, por ejemplo, con cuando se integra una planilla que va a participar a una competencia electoral a nivel municipal, es decir, dentro del código electoral y dentro de las leyes estatales y nacionales, se establece un determinado número de, por ejemplo, candidato a regidores jóvenes, candidato a regidoras mujeres, candidatos a de origen, de una persona de origen indígena. Creo que tendría que ver con eso, Eli, o ¿cómo Sí, sería? definitivamente. Lo que estamos pidiendo es equidad. Digo, no es que la ley nos esté excluyendo, pero no solo basta Pero no el obliga, ¿no? En mencionar, sí no no obliga a obliga, ningún no partido obliga, político. no obliga. Entonces lo que nosotros estamos es garantizar la participación. Es justamente lo que tú dices, y ya desde que se abre la perspectiva de género, se abren muchas puertas. Se abrió el de jóvenes, se abrió de pueblos originarios. Entonces, yo le apuesto a por qué no abrirle también uno de discapacidad. Y si esto se da, los 126 municipios se verán obligados a tener a una persona representando el tema de la discapacidad. Y entonces desde ahí podríamos hablar, ir, porque tampoco con esto solucionamos el problema, ¿sabes? O Es sea, un paso. no, es un paso, pero a lo que vamos es de que si hay una persona en situación de discapacidad, tu tema va a tener que ser el tema de la inclusión. Tu presupuesto tendrá que ser dirigido al Sí, tema de desde la otra inclusión. mirada, ¿no? Ajá, entonces lo que nosotros estamos pretendiendo a través de esta iniciativa es que se reformen o se adicionen ciertas fracciones a los artículos y que por cuestiones justamente lo que tú mencionabas de conectividad ya no se pudo unir, bueno, ya no pudimos contactar, enlazarnos con Roberto Pinto, que déjame contarte también la historia de Roberto. Roberto Pinto también vive una situación de discapacidad motriz, abogado, muy buen abogado, doctor en educación con maestría en constitucional y juicios, ay, no recuerdo, pero tiene Sí. una larga trayectoria en cuanto a abogacía y constitucional. Entonces, él fue partícipe en Comitán de Domínguez como regidor y justo, él decía, bueno, cuando estamos ya en una cuestión de dentro del ayuntamiento, hay sensibilidad, Así hay es. empatía y la discapacidad se deja de ver como discapacidad y entonces eso es lo que queremos Eso es lo apostarle. importante. Y si tú me permites, porque tengo acá, no sé si nos puedas acercar tantito la cámara, por favor, Sota, tengo acá la carta de adhesión, así se dice, ¿verdad? Esta carta para que quienes estén interesados en firmar, en apoyar y en promover esta iniciativa, vamos a leer ahorita el texto íntegro. Claro, yo también voy a firmar en este momento. Dice así la carta: Organización Amor Sin Fronteras, Congreso del Estado de Chiapas, carta de adhesión a la iniciativa Nada de Nosotras, Sin Nosotras. Dice así: a través de la siguiente carta, quien suscribe, ya se va a registrar el nombre,
en el cargo de, si tiene algún cargo, extiendo responsablemente mi adhesión formal a la iniciativa ciudadana Nada de nosotras sin nosotras, impulsada por la Asociación Civil Amor Sin Fronteras, presidida por la doctora Elizabeth Patricia Pérez Santis, en la consideración que es indispensable que se establezca una cuota de personas con discapacidad en las planillas que se votarán para elegir a integrantes del Congreso y ayuntamientos de la entidad en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Lo anterior es en atención a la necesidad de que personas en situación de vulnerabilidad requieren contar con representantes sensibles a la problemática que enfrentan las personas en situación de discapacidad para posibilitar la creación de políticas públicas y asignación de presupuestos tendientes a conseguir la inclusión en el ámbito de una sociedad equitativa que brinde de oportunidades para todas las personas que habitamos la entidad federativa del estado de Chiapas, por lo que consideramos esencial que personas que en situación de discapacidad nos representen y por consiguiente validar los derechos políticos y electorales de este sector, constituyendo un precedente para que las personas con discapacidad decidan, elijan e incidan las acciones o políticas públicas que les favorezcan, desde ellos mismos como actores quienes viven la condición de discapacidad. Yo voy a, si me lo permites, Eli, voy a estampar aquí la firma. Ok, gracias. Sí, y me sumo también como un ciudadano más a la propuesta de Amor Sin Fronteras y pues como ciudadano y como periodista, pues sí pediría el apoyo también de la sociedad en general, que volteemos a ver esta iniciativa, esta propuesta, que es una propuesta que considero seria, pertinente, también muy necesaria, como ya nos explicaste y como lo dice en los motivos de esta carta. Entonces sí es sería muy benéfico para el estado de Chiapas el poder contar con esta nueva ley que reconozca los derechos políticos de las personas en situación de discapacidad. Eli. Sí, mira, la carta de adhesión a qué va. Por los tiempos y por las circunstancias, lo que queríamos hacer es entre más cartas tengamos, las vamos a adherir junto con la exposición de motivos que haremos llegar al Congreso. Hasta ahorita han sido... Hay algunos diputados, ¿no? Hay diputados que están apoyando, entonces nosotros de manera simbólica, porque pues bueno, obviamente para haber hecho una consulta no solo necesitamos 50, 100 cartas, necesitamos miles de cartas, ¿no? Y ahorita no se podría tanto a nivel de por toda la pandemia, ¿no? Por todo más lo que que está nada pasando. Se va a hacer en redes. Sí, y aparte esto es como respaldar lo que venimos trabajando, porque bueno, se puede pensar, porque también se puede malinterpretar, ¿no? De que como yo ya estuve participando en el 2015, es de que porque él quiere participar. Miren, la verdad no. O sea, si en su momento se da, estaría genial, porque pues yo me conozco y las personas que me siguen mi trabajo saben cómo es mi manera de trabajar. Tu trayectoria. Pero más allá de esto es para ejercer un derecho que por inherencias como seres humanos nos corresponde. Esta propuesta, déjame contarte que también la viene trabajando el estado de Jalisco. Eso te voy a preguntar, ¿hay otros estados? Sí, Jalisco. La Ciudad de México también está queriendo intencionar. Obviamente, si se diera desde la Ciudad de México, desde el Congreso, creo que nos abrirían muchas puertas a los congresos locales, pero lo cierto es de que, pues bueno, también vemos que el tema de la discapacidad siempre ha quedado en un segundo plano, se encarpeta. Entonces, pues bueno, si esto se llegara a dar primero en Chiapas sería un precedente en el tema de inclusión política. Y entonces, pues bueno, la intención es de que más estados se sumen. Ya tenemos, por ejemplo, el antecedente también de Jalisco, de San Luis. Entonces, pues no es una iniciativa sacada de la manga. Sí, tiene una trascendencia estatal, local, incluso ya nacional, porque está fundamentada, está respaldada. Y eso viene de la ciudadanía, y eso es lo importante, ¿no? Que esto no es algo oportunista desde mi punto de vista, sino que tiene un sustento social y que es válido, es legítimo. Sí, y aparte, pues eso, ¿no? O sea, en la exposición de motivos ponemos de que ya basta de que se tomen decisiones por nosotros.
Vamos, un claro ejemplo, las becas. En algún momento nos consultaron si queríamos becas, ¿no? O sea, el presidente dijo a todas las personas con discapacidad, beca. Sí. Y nunca nos consultaron. Y realmente una beca no resuelve la raíz del problema. Lo que nosotros necesitamos es educación, oportunidad laboral, inclusión. Por ejemplo, eso, en cuestión aspectos. de las oportunidades laborales, ¿cómo están enfrentando eso, sobre todo ahora? Híjoles, pues bueno, en estos momentos de pandemia, con los compañeros con quienes he platicado aquí en San Cristóbal, esto nos pasa a mover mucho, incluso hasta en términos personales. Tú sabes que yo dependo de este espacio, de mis clases, de mis talleres, de mis capacitaciones, mi trabajo es en grupo. Y finalmente, y sobre todo, vámonos con los restaurantes. Cuando empezó todo esto de la pandemia, establecimientos que ya me habían dicho que sí querían un menú en braille, me mandaron a la goma, literal, de no nos interesa esto por el momento. Y no sé si posterior al momento también les vaya a interesar, ¿no? O sea, veo y percibo complicado la situación de regresar con nuestros menús en braille. Eso es mi percepción, pero ojalá me esté equivocando. Compañeros que no tenían de por sí, mira, en San Cristóbal, si hacemos una estadística de cuántas personas en situación de discapacidad estén en nómina, ¿eso qué quiere decir? Trabajando en un espacio fijo, te voy a apostar que no son ni más de 3. Sí, es muy poco, casi Más nada, de 3. casi nadie. Entonces los otros nos estamos autoempleando y desde el autoempleo esto implica, ¿no? Pero De que ¿cómo, Eli? Porque, por ejemplo, en lo que tú haces, dependes prácticamente de la situación presencial, de las personas que van a recibir estos talleres. Ese es lo difícil ahorita en este momento. no, pues eso es también lo que estábamos, por ejemplo, con los niños, ¿no? Sí, De que los niños tienen videoclases o que si en el canal no sé qué te ponen ahí las materias, pero en los niños en condición de discapacidad, ahí sí necesitamos incidir de manera directa. sí, Muchos niños con todo lo que está pasando en la pandemia se quedaron sin rehabilitación física. sí, sí, sí. Entonces, pues eso lleva a un retroceso de lo ya avanzado. Y en nuestro caso, aquí en este espacio, que también es muy presencial, es de mucho tacto, nuestra labor es de mucho tacto, pues también tendremos que pausar, pero no por gusto, sino porque habrá que implementar. Y si por mí fuera, yo le diría a los niños, conectémonos, ¿no? A un videochat. Pero lo cierto es que no, también para poderse conectar en un videochat necesitas una computadora, red y Sí. sobre todo un lector de pantalla. Entonces es cuando vemos que es necesario abarcar desde la transversalidad del tema. Y ahora bien, en casos de la condición laboral, pues, ¿qué te puedo decir? Hace rato que estuve en charla con un amigo, me decía que sí se la está viendo bien difícil. O sea, porque pues depende de sus Sí, masajes. claro, Y es muy entonces pues difícil. no hay. Entonces creo que también es necesario sensibilizar y hacer y que más empresas con responsabilidad social contraten a personas en condición de discapacidad. Y esperar que llegue otra autoridad que sí escuche y atiende esta problemática. Digo, me refiero a la municipal o a la estatal. Mira, en la municipal, el detalle que yo he percibido en la municipal desde el principio, y no es porque yo haya hecho el proyecto. Por mí yo podría haberles dejado el proyecto y que otra persona lo ejecutara si el problema era yo, ¿no? Sí, Pero pero no hubo ese interés. Entonces, bueno, también quitan los señalamientos en braille y a partir de la queja que se les hizo en su momento volvieron a instalar, eso nunca lo van a decir, ¿no? Entonces creo que por esa situación, pues bueno, obviamente cuando es institución no les conviene tener a una persona como su servidora, pero más allá de eso es hace un año justamente participé para la coordinación estatal para elegir quién iba a ser el coordinador estatal para la atención e inclusión de personas con discapacidad en el estado de Chiapas. Fui partícipe y, y pues bueno, quedé en segundo lugar y yo digo, bueno, las cosas pasan por algo, porque mira, desde la misma coordinación, los coordinadores no reciben un pago por estar en ese cargo.
O todo sea es que como honorífico. a honores, ¿no? O sea, como si fuera Sí, voluntario. y pues lo cierto es de Imagínate. que yo digo, pues no, también Ahí el hay tema otra de discriminación. sí, el tema de la discapacidad, o sea, quienes nos dedicamos a esto, pues también comemos y Pues sobre sí, todo es nuestra chamba. Bueno, claro. en ese momento quedó el doctor David Alanís Fuentes. La ley dice, 3 meses después en cada municipio tendrá que tener una coordinación. Pasó un año y no ha habido. Cuando yo me acerqué y de incluso a mí la nueva administración me llaman para asesorarlos en el tema, yo voy, dispongo 1 hora y media de mi tiempo, los asesoro en cómo es que se debiese hacer todo ese procedimiento para la coordinación municipal, porque es una coordinación municipal, no es un consejo municipal. La diferencia entre un consejo y una coordinación es que la coordinación es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que tendrá que ir de la mano con municipio. Eso Con va a las querer instituciones decir, del municipio. va a tener un propio espacio, también tiene que destinarse una partida para que sobreviva Un pues el presupuesto. espacio y para que haga su chamba el coordinador, pero pues eso también es una traba para ellos. Eso fue en agosto, yo las asesoro en agosto. Bueno, nunca salió la convocatoria y Hasta hoy día. a través de mi amigo Pepe Crocker, el día de la discapacidad, el 3 de diciembre, entrevista a la directora del DIF. Ella plantea la convocatoria para elegir al coordinador municipal saldrá el 19 de diciembre. Y yo me quedé como, ¿cómo el 19 de diciembre? Porque el calendario marcaba que el 19 de diciembre ya se iba a ya se iba a entrar al periodo vacacional. Ajá. Entonces, pues yo dije, pues se va a ser inoperante. No van a llegar asociaciones a inscribirse para querer ser Coordinador. coordinadores. Bueno, pasó, ya estamos pues prácticamente a un año y no se ha establecido. Entonces aquí, aparte de ser una voluntad política, se está violentando una ley y muchos me van a decir, pues habría que ver cómo está formada la ley y con gusto se las puedo tú pasar. sabes también mucho de eso. Pues se las puedo pasar. Entonces aquí el tema de discapacidad siempre ha quedado, al menos aquí en San Cristóbal, ha quedado rezagado, Pendiente. al menos en esta administración, porque bueno, al menos con la administración saliente en la cual estuve, pues bueno, el hecho de que ya se haya instalado un espacio de la lectoescritura braille, un espacio para la enseñanza del ESM, que se hayan instalado 3 semáforos parlantes, o sea, pues Hubo bueno, un avance en su momento. hubo en su momento. Bueno, Eli, algo que yo no te haya preguntado, algo que tú quisieras informar ya para finalizar este programa de Diálogos y Resistencias. Pues que nos sumemos y insisto, en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar el tema de la discapacidad, sea por una enfermedad, sea por ¿Algún tener accidente? más años, sea por más accidentes, y no esperemos a que un familiar tenga la discapacidad para estar sensibles al tema. Y pues bueno, ¿qué puedo decir? Que se acerquen, que visiten nuestras páginas Amor Sin Fronteras AC. ¿Cómo te pueden contactar si das tu número de teléfono? 967 Ujú. 118 97 68. Muy bien. Lo repito, Sí, 967 118 97 68 y estamos en Amor Sin Fronteras AC, Restaurantes Incluyentes AC. La inclusión no solo depende de las personas con discapacidad, depende de todos. ¿Hay fecha para reiniciar las actividades todavía? ¿O No. todavía no Dependiendo de cómo nos va marcando también o sea, todo lo que las es la normatividades, Secretaría, ¿no? De sí, la de Salud. normatividad de salud nos va indicando, porque finalmente te digo, nuestro trabajo sí es de mucho contacto y aparte son pequeños los que atendemos y no queremos exponerlos y yo creo que como promotora de la salud también, Sí, o hay sea, que esperar, hay ¿no? que, El tiempo ujú. necesario, Ya, pertinente. sí, ya reiniciaremos actividades cuando pues ya la condición nos lo permita y mientras estamos desde redes atendiendo. Sí, y pues a toda la gente que se comunicó con nosotros, que nos estuvo pues viendo en este momento, muchas gracias por sus mensajes, les agradezco pues sus comentarios y todo el apoyo para Elizabeth, pues es una persona que pues ha hecho un trabajo que vale la pena, no solamente difundirlo, sino sobre todo seguir apoyándolo para que sigan o se
se pueda reconocer esta situación que viven, esta situación que ellos a diario, que nosotros, aunque vivamos un día quizás como un aprendizaje o como participar en una marcha con unas gafas, pero no es lo mismo lo que a ellos les pasa todos los días. Esto es una situación que se vive y hay que seguirla denunciando, exponiéndola en San Cristóbal para ir tomando esa conciencia que se requiere y que independientemente de las autoridades, de las leyes que no se cumplan, hay afortunadamente organismos como esta organización Amor Sin Fronteras, entre otras como el Grupo Visión, que han venido dando ese granito de arena, que de manera voluntaria, sin afán de lucro, han estado trabajando por los derechos de las personas en situación de discapacidad. Y pues no me queda más que agradecerte, Eli, este momento y la confianza y el tiempo que nos has brindado este jueves aquí en tu domicilio. No, pues gracias por interesarte en el tema y pues seguimos invitando a la gente que se sume, que siga firmando. La que carta comparta, de adhesión, ¿no? Que compartan. En nuestras redes sociales estamos circulando esta carta de adhesión que, insisto, o sea, yo entiendo que por la situación a veces no lo permite de ir a imprimir y demás, pero yo creo que desde una computadora descargas el archivo y rellenas los datos y pues firmas también de manera digital y con eso no estás contribuyendo. Y pues insisto, si esto se da, Chiapas sería un precedente en el tema. Así es, hay que apoyar y hay que seguir apoyando a él y pues gracias. Ahí está la propuesta, la presentamos nuevamente. Esta es una iniciativa pues muy importante que la debemos de apoyar. Yo creo que esto no nos quita nada, por el contrario, nos da la oportunidad de ser mejor ser humano. Yo creo que como sociedad podemos dar este aporte, sumar a esta propuesta que bien vale la pena, insisto, porque sí es necesario reconocer estos derechos en las leyes, en la Constitución. Y pues nosotros de veras que también estamos aquí por este trabajo que Elizabeth siempre ha mostrado, porque ella con una no solamente limitación visual, sino en situación de precaria económica, siempre ha dado todo por los niños, por los jóvenes, y eso pues habla bien de su trabajo desde siempre, no de ahora, Eli. No sé si tengas algo más que decir. No, pues para nada, concluir ya el programa. Agradecerte por el tiempo y pues a todos quienes nos estuvieron viendo y escuchando, pues un fuerte saludo, y si hay posibilidad de aún quedarse en casa, se queden en casa, y pues para que salgamos pronto de esto, porque creo que ya es... Ya pronto, ojalá, espero, ojalá. Y pues bueno, un fuerte saludo a todos quienes nos estuvieron viendo y escuchando, un fuerte abrazo Abrazo virtual a Roberto Pinto, que créeme, que es la persona quien le está echando todo el coco en términos legales. Y pues bueno, creo que eso se trata, ¿no? De que no debe haber fronteras para el tema de la discapacidad. Y agradecerte, Carlos. Gracias, Eli. Y gracias a Sota, a Chan, que están al pendiente de esta transmisión, y a todos ustedes, a toda la gente que nos hace el favor de seguir este programa, de apoyarlo, de enviar sus comentarios, de hacer críticas al respecto. Gracias de todo corazón, y vamos a estar nuevamente en un programa más de Diálogos y Resistencias la próxima semana. Hoy estuvimos transmitiendo un poquito tarde por la señal que se perdía un poco, pero afortunadamente pudimos salir y que el programa se llevara a cabo que de manera pues de muy buena calidad. Así que yo le agradezco a toda la gente que está siempre al pendiente de lo que hacemos en este programa. Muchas gracias y nos